Cuando hablamos del interés docente del cine en las ciencias de la salud, podemos considerar 3 puntos clave: el cine como recurso para la docencia en temas de salud, los recursos online sobre cine, cine, educación y cine salud. ¿Qué podemos decir sobre el cine como recurso para la docencia? El primer punto clave. En primer lugar, debemos mencionar sus múltiples funciones, entre las que destacamos una función informativa, que proporciona al espectador el relato de acontecimientos históricos que han ocurrido desde la prehistoria hasta la actualidad. Presenta escenarios, países y lugares a los que posiblemente jamás se accederá. Otra función, quizás la principal, es la lúdica. El cine sirve para entretener y disfrutar. También tiene una función emotivo-afectiva, que contribuye a la educación sentimental del espectador. Las emociones que la pantalla es capaz de generar forman, enriquecen y potencian los aprendizajes. Finalmente, destacamos la función educativa. El séptimo arte es útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje que en distinto grado forma parte de la vida de todo ser humano. Las posibilidades formativas del cine se extienden desde la primaria y secundaria hasta más allá de la universidad. No obstante, las películas en sí mismas no son didácticas. En realidad, es la intención del docente que promueve la reflexión y el análisis lo que convierte la película o alguna secuencia en material formativo. La cuestión es cómo estas funciones se integran para convertir el cine en un recurso eficaz para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la salud. Una respuesta nos la proporciona el método ORA, siglas que corresponden a observación, relación, reflexión y aplicación. A través de la observación recibimos información de lo que percibimos. Es la respuesta a los estímulos visuales y auditivos. A partir de lo observado, podemos relacionar y reflexionar. Se trata de extraer las ideas principales para analizarlas a través de los intereses del espectador, inmerso en una coyuntura generacional, social, cultural y experiencial propias. La reflexión puede ser la base de las decisiones responsables que se aplicarán a la realidad personal, social y ambiental. El segundo punto clave que vamos a considerar son los recursos que podemos encontrar online. Los vamos a clasificar en 3 grandes grupos: el cine como tal, el cine educación y el cine salud-enfermedad. En cuanto al cine como tal, debemos mencionar la Internet Movie Database, IMDb. Esta base de datos nos ofrece la posibilidad de realizar búsquedas avanzadas con palabras clave, género cinematográfico, país, idioma o año de producción. Otro recurso de interés es Mediacine, donde podemos repasar temas como la historia del cine, detalles del lenguaje fílmico y los géneros cinematográficos, entre otros. También en el web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incluye entre sus áreas la de cine y audiovisuales, que contiene una página llamada El cine, un recurso didáctico. En cuanto al binomio cine y educación, un recurso de primer orden lo ofrece el grupo Comunicar, a través de la revista con el mismo nombre, Comunicar. Otro sería el portal de Educomunicación, que cuenta con múltiples recursos didácticos, entre los que destacan las guías para el análisis de películas con contenido social. Y como última categoría de recursos online encontramos el cine relacionado a la salud-enfermedad. La revista digital Medicina y Cine, que desde 2005 edita la Universidad de Salamanca, ofrece artículos, revisiones sobre metodología docente e investigación cuyo eje son los problemas de salud y sus protagonistas, pacientes y profesionales de la salud. Una mención especial merece la web Cine y Salud del Gobierno de Aragón. Su objetivo es tratar desde el cine la promoción de la salud y la prevención de problemas de salud más relevantes en la adolescencia. Un blog singular es Pediatría basada en pruebas, donde su impulsor repasa un gran número de títulos que dirigen su mirada a la salud y la enfermedad que afecta a la infancia y la adolescencia. Aprendiendo Psicología con el Cine es otro blog que nos aporta un gran repertorio de recursos sobre el uso del cine con finalidad formativa, terapéutica y lúdica. Sobre ética y cine, la Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires edita la revista digital del mismo nombre, con comentarios de películas de interés para la enseñanza de la bioética y la ética aplicadas.
El último punto clave que vamos a tratar se refiere a cómo preparar una clase con cine comercial. ¿Cuáles son las etapas y las actividades necesarias para preparar una clase o sesión sobre un tema de salud empleando secuencias de una película? Destacan tres etapas: preparación, desarrollo y evaluación. La primera etapa comprende la definición de los objetivos, la selección de la película, la determinación del tiempo y los recursos materiales y la elaboración de un guión para la clase. La etapa del desarrollo incluye actividades de introducción, previsionado, visionado y posvisionado. Tanto el pre como el posvisionado permiten realizar diferentes tipos de ejercicio. También se pueden organizar grupos de discusión y análisis. La etapa de evaluación está formada por la actividad del mismo nombre. Lo más fácil para comprender la teoría es un ejemplo práctico. Lo veremos en la siguiente cápsula audiovisual.